Buenas tardes, amigos, hermanos. Es una alegría poder juntarnos una vez más y poder tener en el centro de esta reunión el Señor, su palabra, los cánticos, oración. Y vamos aquí reunidos para conversar acerca de Éxodo 20. Ustedes saben que Éxodo 20 está los 10 mandamientos, ¿cierto? Leímos hoy día del 1 al 13. En realidad vamos sumando un versículo cada domingo, o una porción cada domingo, porque hoy día vamos a hablar del mandamiento, el sexto mandamiento, que es no matarás. Por eso ya hemos leído del 1 al 12 previamente, y hoy día agregamos un versículo más, el versículo 13, que dice no matarás. Entonces, antes quisiera contarles que el sermón de hoy está dividido en tres partes. En primer lugar, contar cuál es el sentido profundo de este mandamiento, de no matarás. En segundo lugar, como ustedes saben ya, cuando Dios nos pide algo, nos demanda algo y también nos prohíbe algo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos demanda y qué nos prohíbe Dios en este mandamiento? Es la segunda parte. El tercer punto, ¿qué relación tiene esto con nosotros? En cuanto a la fe y al evangelio, en cuanto a la comunidad de los santos. Así que voy a comenzar con la primera parte, que dice, no matarás. Pero antes quisiera que pudieran ustedes después en sus casas, pero leer más allá del Éxodo 21 al 13, y voy a hablar un poquito acerca del 18 al 21, porque le da el contexto a los 10 mandamientos. En primer lugar, recordarles que cuando Dios da esta ley, le dice que esta ley es para aquellos que han sido salvados por su gracia, han sido redimidos del pueblo de Egipto y han sido llevados por el Señor para vivir conforme a su palabra. Entonces, una parte importante de la Biblia habla acerca de que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. O sea, si queremos acercarnos a Él, si queremos vivir por Él y para Él, debemos cumplir sus mandamientos. Entonces aquí está la duda, la típica duda es que la gente dice, ¿sabes qué? Esas leyes son antiguas. Esto lo puso Moisés. En realidad esta ley no tiene ninguna relación con nuestra vida cotidiana hoy. O sea, ¿por qué vivimos de acuerdo con los 10 mandamientos? Si fue en otra cultura, en otro contexto y en otra realidad. Entonces, la pregunta es ¿cómo unimos entonces y cómo miramos la Biblia como un todo, como un panorama bíblico que está unido? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan y la revelación de Dios es siempre una, cada vez mucho más amplia, mucho más luminosa y mucho más llena de sentido, pero siempre ha sido la palabra del Señor revelada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nunca dejan de ser. La palabra de Dios nunca deja de ser. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, Jesús tomó estos 10 mandamientos? Jesús tomó estos 10 mandamientos, los validó, dijo que había que cumplirlos, y fue incluso aún más profundo en nuestros corazones. Entonces acá dice, no matarás. Entonces quería recordarles cómo fue que Dios entregó estos 10 mandamientos y entregó este sexto mandamiento. Dice el texto de Éxodo de que todo el pueblo, cuando Dios estaba entregando estos mandamientos, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos. O sea, Dios puso aquí una señal de que esto es en la verdad de Dios, es autoritativa y por tanto debemos conocerla, creerla y cumplirla. Era tal el miedo que tenía el pueblo que dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero Moisés le responde y les dice como mediador entre el pueblo y Dios les dice, no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces vemos aquí el propósito de por qué Dios trae esta prueba y esta como evidencia de que es algo autoritativo, algo que Dios está diciendo que cumplamos. Que nos está diciendo que Dios puso esto para probarnos y para que el temor de Dios esté delante de nosotros y no pequemos.
Y aquí quería ir un poco al tema de contingencia. Ustedes saben el tema del asesinato de una niña de Villa Alemana. Ustedes saben el nombre, Ámbar, y vemos cómo estamos dolidos y estamos apesadumbrados por esta muerte. No podemos quedar indiferentes ante esta muerte y ninguna muerte de inocentes personas. Entonces vemos cómo Dios, entonces, ya desde antes, desde un comienzo, ordena y dice, no, la sociedad no puede vivir sin reglas y sin mandamientos. Algunos podrán decir, ¿sabes? Que las reglas no, nos atan, las reglas nos limitan nuestra libertad, pero en realidad es todo lo contrario. Las reglas justas del Señor son llenas de bondad, llenas de misericordia, llenas de sabiduría, son llenas de su gracia, de su poder, su autoridad. Por tanto, cuando Dios nos da estos 10 mandamientos, y entre ellas el no matarás, es una regla de bien, es una ley de bien, la cual debemos cumplir. Y quisiera hacer una aclaración. Los mandamientos tienen 3 objetivos. El primer objetivo que tienen los mandamientos es frenar el pecado. Incluso para sociedades incrédulas, no creyentes, que no creen en Dios. O sea, nadie podría decir de que esta regla de no matar es una regla anticuada, una regla que no tiene una bondad por sí misma, porque proviene de Dios. Entonces, vemos que la ley, en primer lugar, tiene un fin, comillas, político, en realidad vale decir, de que frena el pecado, frena el pecado en la sociedad, lo frena. Obviamente usted dice, pero el frenar no implica que cambie tu corazón, efectivamente, pero la ley está puesta ahí para frenar, para poner barandas a nuestro corazón y decir, sabes que hasta aquí no más puedes llegar. Entonces el primer uso es un uso relacionado con la convivencia civil, pero también tiene un fin más bien pedagógico, vale decir que nos lleva de un lugar a otro. Al conocer la ley, dice la palabra, al conocer la ley podemos saber nuestra condición, podemos saber nuestra tendencia a uno de estos hechos. Y por tanto, al conocer nuestra condición, y también que Dios es justo, que Dios es fiel, que es bueno, que es santo, y que no permite ningún tipo de pecado, entonces ahí lo que hacemos es reconocer nuestra necesidad de Cristo. O sea, la ley nos pone el estándar, y uno mira ese estándar y dice, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo. Aquí me falta mucho. Aquí no alcanzo el estándar de santidad que Dios me pide, que vamos a conversar después. Aquí es demasiado, entonces yo no puedo. Y nos hace ver, la ley nos hace vernos en un espejo y decir, mira, esta es tu condición, y también nos dice, esta es la condición de Dios santo, por tanto estás completamente separado de Dios, necesitas de Cristo. O sea, la ley es un ayo, es un tutor que nos lleva de nuestra condición pecaminosa, nos muestra nuestra necesidad de Cristo y de salvación, y nos guía a nuestro Redentor, que es Cristo. Segundo uso de la ley, entonces. Y también tiene un uso didáctico, vale decir que en tercer punto, ya siendo salvados por el Señor, ya habiendo sido rescatados por su gracia, nos lleva no a decir, ¿sabes qué? Yo soy salvado, entonces no debo cumplir los mandamientos. Eso se llama antinomianismo, vale decir, estar en contra de la ley y pensar que porque soy salvo, yo no debo cumplir ningún mandamiento. No, la ley, la fe que nos salva es la misma fe que nos santifica. O sea, la ley que nos muestra el pecado también nos lleva a Cristo, pero también nos santifica constantemente y nos muestra nuestra necesidad diaria de nuestro Salvador. Entonces vemos acá entonces que la ley tiene 3 usos. Uno detiene el pecado, otro nos muestra nuestra condición, la naturaleza de Dios y nos lleva a Cristo, por tanto. El tercer uso, un uso didáctico, que nos enseña a vivir día a día la santificación para Él. Esto ayuda mucho a entender cuál es el sentido de la ley. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que pide Dios en este mandamiento? Uno dice, no matarás, ¿cierto? Pero ustedes saben que hemos acudido a documentos reformados, históricos, y que son basados en la palabra, saturados en la palabra, que nos cuentan acerca de qué es lo que exige en este mandamiento. Por ejemplo, fuimos a la Confesión de Fe de Westminster, y en el Catecismo menor, o sea, para los niñitos, para los
los menores de edad y para los que están iniciando su fe, la pregunta 68 es, ¿qué exige Dios en el sexto mandamiento? Y la respuesta es súper sencilla, también súper profunda, que dice, el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de otros. Entonces, acá vemos que se amplía la respuesta. No solamente no matar a otros, sino también va acerca del sentido profundo de la ley, que no es solamente un decir no, sino un tremendo sí. El tremendo sí es hacer todos los esfuerzos legítimos para preservar mi vida y la vida de otros. Y esto va en concordancia, obviamente, con lo que Jesús dijo que eran los dos grandes mandamientos. ¿Se recuerdan? El primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, nuestra fuerza, corazón, nuestra vida entera, que esté rendida a Él. Y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y este segundo mandamiento engloba o resume los 6 mandamientos que están en las tablas de la ley de Moisés. Entonces ahora vemos, la gran pregunta es, ¿solamente queda ahí esto? Porque es mucho más profundo. ¿Saben por qué? Porque al buscar preservar la vida de otros y la nuestra, nos está diciendo algo que nos prohíbe. ¿Qué nos prohíbe este mandamiento? Prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la vida de nuestro prójimo, así también todo lo que tienda a este resultado. Entonces, vemos que esto ya se empieza a ampliar, no solamente es no matar, no está hablando acerca de algo legítimo, algo de preservar la vida de otros y la nuestra, y también nos prohíbe quitar la vida propia, o nos prohíbe también quitar la vida de otros de manera injusta, y también todo lo que implica o nos lleva a este resultado. Pero Jesús fue mucho más allá de este mandamiento. Porque ustedes sabrán, Jesús no es que vino a abolir la ley, nos dijo aquí borrón y cuenta nueva, aquí voy a hacer una nueva ley. No, la ley del amor incluye estos 10 mandamientos, es un continuo. Lo que hizo Jesús vino a cumplir la ley y le vino a dar o a explicar nuevamente el sentido profundo que tiene esta ley. Y aquí Jesús, en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, que es un largo sermón, explica, por ejemplo, qué implica este mandamiento. Y dice en Mateo 5, 21, 32, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, en generaciones pasadas, no matarás. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Estaba citando Éxodo 20, 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Entonces, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos este mandamiento, pero yo les digo, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Y ahora viene el versículo 22 que dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, es mucho más profundo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Entonces, no es solamente no matar, porque como decía en alguna oportunidad, probablemente ninguno de ustedes, y es lo que espero en realidad, ha matado a alguien de manera real y concreta. Pero aquí el mandamiento es mucho más profundo. No solamente se queda en no matar, porque uno podría decir, no he matado a nadie, así que yo cumplí con el sexto mandamiento. El que dice, no, el sexto mandamiento es aún más profundo, porque Mateo 5 va a las motivaciones y los afectos del corazón, va acerca de lo que produce, o lo que nos motiva o podría llevarnos a matar. Entonces, Jesús quiere erradicar el pecado de raíz, no solamente de la consecuencia. Cuando alguien mata a otra persona, detrás de eso, o en lo profundo del corazón, hay enojo. Detrás de eso hay insulto,
detrás de eso hay un desprecio, detrás de eso hay pensar mal acerca del otro. O sea, nos damos cuenta que no solamente quiere quitar de nosotros el acto externo del pecado, sino también todo lo que motiva este pecado. Entonces, probablemente ninguno de ustedes haya matado a alguien de manera real y concreta, pero por dentro, por nuestro corazón, probablemente hemos sido incluso asesinos en serie. Asesinos en serie y con alevosía. ¿Por qué? Porque hemos llegado quizás a odiar, hemos llegado quizás a envidiar, hemos llegado quizás a despreciar la vida de otro y no hemos llegado a dejar a un lado el cuidado de nuestros hermanos, por ejemplo. Entonces es mucho más profundo lo que Dios nos está pidiendo acá. Y aquí quisiera ir a recordar una historia. ¿Ustedes saben cuál fue el primer asesinato de la historia? La Biblia lo relata, que está en Génesis capítulo 4, donde Caín mata a su hermano Abel. Y quisiera que recordemos un poquito la historia, que dice el capítulo 4 que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pues después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y muchos hijos más después, pero aquí se centra en esta historia, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué aconteció? Andando el tiempo, y Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, sacó de su sembrado, lo que había trabajado en la tierra, y llevó una ofrenda a Jehová el Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, era pastor de ovejas, trajo lo más gordo de ella, o sea, la oveja más bonita, la más gorda, la más saludable, la trajo al Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué pasó? Se ensañó Caín, tuvo envidia de la preferencia de la ofrenda de Dios hacia la ofrenda de Abel. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se enfureció, se enojó, estuvo incluso hasta dolido porque había sido rechazada su ofrenda y se puso en distancia, enemistad contra Abel. Ahí empezó el pecado, ahí se anidó el pecado. En primer lugar por egoísmo, en segundo lugar por rechazar a Dios, en tercer lugar por sentirse rechazado por Dios, en vez de sentirse animado para dar una ofrenda mejor al Señor, se siente rechazado por Él y su semblante decae y cae en un estado de angustia y dolor por causa de la envidia y también por causa de la desobediencia y egoísmo delante del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le da la salida, ¿sabes qué? No es necesario que estés enojado con tu hermano. No es necesario que sigas ahí con tu cara enojada, con tu cara angustiada y dolida. No es necesario, deja eso a un lado. Vuélvete a mí y entrega tu corazón y tu ofrenda de amor y devoción, que es tu vida. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y Caín no tomó en cuenta esta reprensión del Señor, no tomó en cuenta cómo Dios le dice: hey, para, o sea, esto que está pasando en tu corazón es tiempo de tenerlo. Es tiempo de que tomes en cuenta lo que hay en tu corazón y esta envidia, y este enojo, y este orgullo, esta vanidad, este egoísmo, para. Y Dios en este momento también nos dice: ¿sabes qué? Cualquier cosa que haya en tu corazón contra alguien, contra tu hermano, ¿sabes qué? Mejor para, para. Y entrégalo al Señor, y entrégalo a Él.
deja tu envidia, deja tus celos, deja tu orgullo, tu vanidad, tu egoísmo, déjalo ahí a un lado y vuélvete a mí. Pero Caín no hizo caso y siguió con su plan y siguió con esa discusión en su mente. Es como cuando quizás tenemos problemas con alguien y uno dice, no, cuando yo lo vea le voy a decir tal cosa, porque no puede ser lo que me está diciendo. Voy a decirle esto y esto otro y se va a dar cuenta con quién se metió, porque no puede ser. Y voy a hacer A, B, C, para que haga esto, esto, otro. Para tener todo en nuestra mente. Y peleamos en nuestra mente. Y lo mismo pasó con Caín. Y lo que hizo Caín lo llevó esto después a un plan. Y dijo Caín a su hermano Abel, Abel, salgamos al campo. Esa invitación fue una trágica invitación. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Se dan cuenta que Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento? Le dijo, ¿saben qué? Para ahí, porque estás llegando a un punto de que está tu corazón siendo llenado de envidia, de orgullo, de maldad, y le dice, para antes. Pero lo que hace Caín es no parar, sigue de largo, sigue con su plan. Y lo que hace Caín es matar a su hermano. Y dijo Jehová a Caín, habla Dios, Dios busca a Caín, Dios lo busca. Caín no va delante de Dios y le pide perdón, sino que Dios lo busca y le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta es muy importante también para nosotros, porque a veces Dios nos pregunta lo siguiente, ¿dónde está tal persona? ¿Tu hermano? ¿Dónde está tu esposo, que es tu hermano? ¿Dónde está tu esposa, que es tu hermana? Esa pregunta es importante, sobre todo cuando estamos enojados con alguno de ellos, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano de la iglesia, alguna persona que es tu prójimo, y pregunta, ¿dónde está? Y él respondió, no sé. Fíjense lo descarado, no sé, no sé. Y eso descarado también fue, por ejemplo, en el caso de Ámbar. Los vecinos fueron a preguntarle a la pareja de la mamá de Ámbar, ¿dónde está? Y dicen, no sé, no sé. Qué terrible. Y después, fíjense lo que sale de su corazón y que también sale de nuestro corazón. Y le responde Caín con soberbia a Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo que yo andar guardando de él? Y esa pregunta es una pregunta no solamente retórica, es una defensa de Caín frente a Dios. Y también es una excusa para decir, no tengo por qué velar por mi hermano. Y ahí está el gran error. ¿Sabe por qué? Porque sí tenemos que velar por nuestros hermanos. Entonces, ante esa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le dice, sí. Esa respuesta es tremenda, es sí, porque nosotros debemos velar por amar al prójimo. Y le dijo Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues serás maldito tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. O sea, Dios no va a dejar ningún asesinato, va a dejarlo ahí sin castigo y sin juicio. Pero incluso más profundo, Dios no va a dejar ningún pecado de, de rechazo, de odio, de envidia, de celo, sin tenerlo en cuenta. Recuerden entonces cómo comienza Éxodo 20 y cómo termina la parte de los 10 mandamientos, que Dios pone, infunde temor para que nosotros no pequemos, para que nosotros no lleguemos a asesinar a alguien, pero también infunde temor para que no odiemos, para que no tengamos envidia, celos, rencores, diferencias, para que no estemos descontrolados en nuestros enojos. O sea, Dios quiere tenernos antes. O sea, Dios solamente no quiere solamente que no matemos, sino que incluso que no odiemos, que no alberguemos rencor, falta de perdón, envidia,
celo, distancia, indiferencia, egoísmo. ¿Se dan cuenta que es mucho más profundo entonces? ¿No es tan sencillo entonces? Entonces Jesús dijo, yo les digo que es mucho más profundo, es mucho más profundo. Y la pregunta ahora que nos hace el Señor, entonces, ¿y qué a ti? ¿Y qué a nosotros entonces? Y aquí viene el Señor y nos dice lo siguiente, ¿sabes qué? El primer mandamiento y el segundo gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, están relacionados íntimamente. Los primeros 4 mandamientos que están en relación con el Señor, en relación de nosotros con Él, los siguientes 6 que están en relación con el prójimo, están relacionados íntimamente. ¿Saben cómo sigue esa parte de Jesús y la ira, y Jesús el no matar y además no enojarse contra el hermano? Sigue de la siguiente forma. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo soy una persona que busca a Dios, que ama a Dios, que quiero honrarlo a Él, y quiero ser santificado por Él, y quiero vivir una vida por el Evangelio, por Él y para Él. Y si vienes al altar y traes tu ofrenda, tal como Caín o tal como Abel, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o te recuerdas que le hiciste algo a alguien y tu hermano tiene una distancia contigo, o bien tú tienes algo contra un hermano, ¿sabes lo que dice la Biblia? Mejor, antes de venir delante del Señor a entregar una ofrenda, devuélvete y reconcíliate primero con Él. No te está echando, no te dice, ¿sabes qué? No vuelvas más. No te dice, ¿sabes qué? No seas hipócrita, ándate de acá. Dice, ¿sabes qué? Mejor anda, reconcíliate y vuelve. Y vuelve. Pide perdón o perdona a tu hermano y vuelve. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Deja tu corazón ahí. Y anda. Y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿sabes qué? A veces no queremos volver. A veces no queremos ni siquiera ir al altar, en primer lugar. Y cuando estamos ahí, tapamos nuestros ojos, nuestro corazón, y Dios no- nos amonesta, y nosotros cerramos nuestro corazón. Y nos quedamos ahí de manera inconsecuente. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Devuélvete. Y a veces no queremos ir a reconciliarnos con nuestros hermanos. A veces no queremos ir y perdonar. A veces no queremos ir y pedir perdón. Porque decimos, ¿sabes qué? Esto es injusto perdonar, es injusto siempre entregar, no lo queremos. Pero dice el Señor, anda, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, el Señor quiere que vengas de todas formas, no te está echando, te está diciendo, ¿sabes qué? Anda primero y vuelve en comunión con tu hermano. Entonces el Señor nos pide entonces que vamos arrepentidos delante de Él, y con fe delante de Él, sabiendo que Él nos perdona y también que podemos restaurar nuestra relación con otros. Entonces te hago una pregunta. Esta semana, hoy día mismo, ¿te enojaste con alguien? ¿Hubo enojo en tu corazón? ¿Por qué salió este enojo? Quizás por orgullo, quizás por vanidad, quizás por egoísmo, o quizás por falta de perdón previo, o quizás por celos, por envidia, o por cualquier otro motivo. Dijiste una mala palabra, te expresaste mal de alguien, le hiciste la cruz mentalmente a alguien, hiciste la ley del hielo, o bien dijiste, ¿sabes qué? Esta persona, ¿sabes qué? No la paso, la puedo saludar, le puedo dar la mano, puedo darle un mensajito, pero en realidad en mi corazón no lo paso, no la paso. El Señor nos dice, ¿sabes qué? No albergues nada de eso en tu corazón. Sé libre y disfruta la comunión conmigo y disfruta de la adoración plena, estando primero reconciliado con nuestros hermanos y ir lleno de gracia y de gozo delante del Señor. Entonces el Señor nos dice en Gálatas que envidias y homicidios, fíjense, van juntos, incluso borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto,
como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas, envidias y homicidios, no solamente concretos y reales y externos, sino también los internos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero viene ahora lo deleitoso, dice, más el fruto del Espíritu. O sea, lo que Dios quiere producir en nosotros, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, es que seamos personas llenas del amor de Dios, de gozo, de paz, paciencia. Repito, paciencia. ¿Contra quiénes? Contra todos. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Repito, mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque al cumplir estas cosas, al vivir en el fruto del Espíritu, estamos cumpliendo la ley del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver este mandamiento? En primer lugar, este mandamiento dice no matar, pero también nos dice promover la vida de otros. Velar por todos los esfuerzos legítimos de preservar la vida de uno y del otro. Por tanto, todo lo que impide o dificulta preservar la vida de uno o del otro es pecado. ¿Sabes qué? Entonces vemos que ya hay algo que Dios nos pide y algo que nos prohíbe. Y la pregunta ahora es, ¿qué nos demanda el Señor a nosotros? En primer lugar, tener la ley como nuestro espejo. Y decir, ¿sabes qué, Señor? En realidad, en mi corazón, ay, soy todo amoroso. Soy todo lo amoroso, lleno de gracia que tú quieres que sea, Señor. Y que puedo hacer en el poder de tu Espíritu Santo, ¿o no? O albergado una distancia con alguien, o albergado un rencor con alguien, una falta de perdón con alguien, acerca de tus padres quizás, acerca de tus hermanos, acerca de hermanos en la fe. Tristemente, cuando veo o hago consejería familiares, veo que hermanos que tienen 40, 50, 60 años están enemistados entre sí. ¿Saben por qué? Por peleas de cuando estaban chicos. Que el hermano mayor era el favorito de la mamá, que el hermano menor era el favorito del papá, o que el del medio era considerado como tierra de nadie y nadie lo tomaba en cuenta. Y peor aún cuando son muchos más hermanos. Entonces hay distancia entre ellos y esas peleas continúan por muchos años. ¿Qué pasó ahí? El Señor dice, ¿sabes qué? Si tú tienes una vida en el Señor, deja tu ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con tu hermano y ven a mí. Y ven a mí a disfrutar esta hermosa comunión que tenemos con el Señor por medio de Cristo. ¿Saben qué? Entonces lo que hay detrás de este mandamiento no solamente es no matar, no solamente es no enojarse, no solamente no albergar nada, sino que es entregar amor y gracia y misericordia y verdad y preservar la vida física y espiritual de otros, así como lo hizo Jesús. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mundo te dice, ¿sabes qué? Vela por ti, o bien véngate, o bien haz juicio por tus propias manos. El Señor te dice, ¿sabes qué? Deja esto al Señor y pon tu vida por tus amigos, pon tu vida por tu familia, pon tu vida por el cuidado de quienes están contigo, por tu vida, por la gente de tu iglesia, de tu comunidad de la fe. ¿Saben por qué? Porque ante la pregunta que hace Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El Señor te dice sí. El Señor te dice sí, generosamente debe ser como Jesús, porque Él nos alcanzó a nosotros. ¿Sabes qué? El Señor te alcanzó no porque eras muy bueno, el Señor te alcanzó no porque habías cumplido los estándares, el Señor te alcanzó no solamente porque tú lo ibas a buscar, sino te alcanzó por gracia y misericordia, porque eras su enemigo y Dios en su gracia te salva, te busca, te limpia, te santifica, te perdona, nos enseña a vivir una vida nueva. Y esta vida nueva es como esta.
dar la vida por nuestros hermanos, dar la vida por nuestros amigos. Así que el Señor nos guía entonces a amarlo a Él sobre todas las cosas, que nos guía a amar a nuestros hermanos y a dejar a un lado toda envidia, orgullo, vanidad, contienda, e incluso distancia, indiferencia, que el Señor nos guíe a ser un canal de bendición para quienes nos rodean. Nos invita a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos regalas, te damos gracias porque podemos ir a ti, gracias porque tú nos alcanzaste, siendo nosotros enemigos tuyos. Tú fuiste, nos buscaste, te rechazamos muchas veces, pero tú fuiste insistente en tu gracia y tu amor, perseverante con nosotros. Y por tu gracia eficaz hemos sido alcanzados por ti. Y ahora queremos nosotros entregar nuestra vida por otros. Queremos venir ante tu presencia y tu altar con manos santas y limpias y poder levantar estas manos en adoración, en humildad, en sencillez, Señor. Pero también que hemos llevado a otros hasta este altar, Señor, delante de tu gracia. En el nombre de Jesús.